que tiene que ver con las teorías políticas, es acerca del fenómeno del reconocimiento. Estas teorías se desarrollan, muchachos, sobre todo, tómalo así, desde la década de los 70, 80, pero cobran más fuerza después de la Guerra Fría. Estos señores, sobre todo Charles Taylor y Alex Honneth, ya habían planteado algunas de sus propuestas durante los años 70 y 80, pero, valgan verdades, desarrollan con fuerza todo su pensamiento y es masificado con bastante énfasis a través de los medios de comunicación, redes sociales, universidades, a partir de los años 90. O sea, ponte en ese contexto, pues, ¿no? Se acabó la Guerra Fría, ya el mundo se presenta como unipolar, o sea, supuestamente es el triunfo del capitalismo, el hecho de que ya la idea de lucha de clases se ponga un poco a un costado, o sea, ya no se habla tanto de entre opresores y oprimidos, entre burgueses y proletarios, ¿no? Sino que comienzan a aparecer otros fenómenos de la existencia de diversos grupos sociales, aparte de la clase obrera. Por ejemplo, aparecen los movimientos feministas, que tenían mucha fuerza en lo anterior, pero lo que también es verdad, que en los últimos años han cobrado muchísimo desarrollo, y te consta bastante, ¿no? Las llamadas feministas, ¿no? De muchas tendencias. También están las personas discapacitadas. Quizás tú has visto por las redes sociales grupos de personas que tienen familiares con autismo, o que tienen familiares con síndrome de Down, o que no pueden caminar, etc. Acerca de las razas, una comunidad de afrodescendientes, una comunidad mestiza, una comunidad alemana en el Perú, como no, también hay. También podemos hablar de nacionalidades, actualmente con la migración venezolana a nuestro país y a muchos países de América Latina. Entonces, hablamos ya no tanto de grupos económicos entre aquel que tiene los medios de producción, los burgueses, y aquel que están despojados de los medios de producción, los proletarios, y por consiguiente existe una dicotomía de índole económica. Ahora estamos hablando de una suerte de grupos que se empeñan por ser reconocidos, validados, de ser identificados como tal y exigidores de derechos. Entonces, muchas veces, me consta, he visto por ahí, que grupos de personas que están en las redes sociales y que tienen familiares con autismo, dicen, las personas con autismo no somos reconocidos por el Estado. Para el Estado, las personas con autismo no existen. Así se no existimos para el Estado. ¿Por qué? Porque ellos que están pidiendo leyes especiales, vamos a decirlo en un término muy simple de hablar, leyes para ellos, ya si quieres así, ¿no? Leyes que le permitan tener ciertas ventajas debido a su condición de personas con autismo. Prácticamente no se observa la discriminación a la mujer. La mujer debe ser reconocida como un elemento importante del desarrollo social y no como un objeto sexual, dicen muchas feministas. Ya eso, pues, ese reconocimiento. Y es más, hay muchos grupos que se oponen al aborto y que dicen, el no nacido, no es cierto, el niño por nacer debe ser reconocido y defendido por las leyes de la República del Perú. O sea, cuando hablamos de reconocimiento, hablamos del hecho de que la sociedad debe visualizar, debe tener en cuenta la diversidad de grupos sociales que encontramos. Grupos que como en los años 80, 70, 60 y más atrás estaban un poco escondidos debido a la dicotomía de la lucha de clases. Ahora que ese asunto como un poco se dejó de lado, esos grupos aparecen. Las nacionalidades, los géneros, las personas con alguna discapacidad. Ese es el asunto. O sea, acuérdate eso, el contexto es básicamente los años 90 en adelante. Aparecen nuevos conflictos sociales, por ejemplo. El hecho de que los Estados Unidos vean a las sociedades islámicas como terroristas. ¿Qué ocasiona que muchos grupos en Estados Unidos vean a los islámicos como terroristas? O sea, un islámico se va a un aeropuerto en Nueva York
No, a ver, el pasaporte, señor. Y saca el pasaporte, ¿no? Abu Salami Hamdallah. Nacionalidad iraquí. O nacionalidad peor, iraní. ¿Tú crees que así nomás va a pasar? Señor, pase adelante, bienvenido al aeropuerto de Nueva York, en los Estados Unidos. ¿Así nomás va a pasar? O sea, que a ese señor le van a poner hasta GPS y el señor ni cuenta se va a dar. ¿O no? Porque allá es iraní, islámico, ya este pato, este ruco. ¿O no? ¿O no? Es cierto de toda certeza. Entonces, existen problemas sobre reconocimiento. Y por eso que este señor Charles Taylor, que te cuento, él es un canadiense. Él es del Quebec, que es digamos, un estado, un territorio dentro del Canadá francófono, o sea, de habla francesa. ¿Y por qué menciono eso? Porque la mayoría del Canadá son de habla inglesa. Entonces, durante muchos años, los del Quebec, en su gran mayoría, quieren independizarse del Canadá. Y los canadienses, pues, luchan contra eso, ¿no? Algunos se oponen a la independencia, otros están a favor de la independencia. Entonces, existen muchos grupos nacionalistas del Quebec que ven al resto de canadienses como malos, opresores, o sea, gente que combatir. Taylor dice, no, yo soy de Quebec, yo me identifico como de esta región, pero es inadecuado ver a los canadienses, o sea, al resto de canadienses, como negativos, como malos, porque eso genera conflictos, ese es un falso reconocimiento. La tesis central que yo planteo, dice este intelectual canadiense del Quebec, es que la identidad de cada uno, cómo tú te percibes a ti mismo, cómo te percibes como peruano, como varón, como mujer, como estudiante, depende mucho de cómo los demás te perciben, de cómo los demás te reconocen, de cómo los demás te ven. Es cierto, ¿verdad? Tiene mucho de cierto Taylor. Voy a ser bastante directo. Si los alumnos me ven a mí como un mal profesor, como un pésimo profesor, lo cierto es que esto va a dañar mi autoestima. Y lo que va a hacer, si yo me entero, es que yo también me moleste y que hasta lo pueda tomar a mal. De repente las críticas que hacen los alumnos puede ser bastante buena, ¿no? Lo hacen de una forma constructiva. Pero yo, como estoy herido en mi sensibilidad, lo tomo a mal. Entonces, por ahí va Taylor, ¿no? Dice que cuando una persona se identifica como algo, esa identificación se hace en función a cómo los demás te ven, te observan, te reconocen. Durante muchos años, cómo los indígenas americanos fueron reconocidos por los españoles. Para los españoles, ¿los indígenas existían? Claro que sí. Pero ¿en qué consistía ese reconocimiento del español al indígena americano? ¿Como bestia salvaje? ¿Qué ocasionó que el español vea al indígena americano como bestia salvaje? De que el indígena americano tenga un sentimiento de revancha frente al español. Sentimiento que hasta ahora queda, porque hay muchas comunidades ahora en el Perú que ven al europeo, que ven al español, que ven al extranjero como ladrón, como una persona aprovechadora. Y por eso es que hasta ahora encontramos conflictos sociales. ¿Qué hubiese pasado si desde el principio de hace 500 años los españoles hubiesen visto a los indígenas americanos como diferentes, pero con el mismo respeto que ellos, que los españoles? Quizás muchos conflictos no hubiesen ocurrido. ¿Por qué existen las famosas feminazis, que tanto hasta la gente se burla de ellas en las redes sociales? Y las critican dura, esas feminazis son unas malas, que destruyen todo, que odian al varón, que cómo es posible. Ya, pero ¿por qué existen y ocurren las feminazis? Fácil, porque desde hace muchos años, décadas, a las mujeres se le ha visto bajo una imagen degradante, de un objeto sexual. Entonces, eso ha ocasionado que la mujer asuma eso, baje su autoestima y de esa manera aparezca la revancha. Y por eso que aparecen las feminazis que quieren enfrentarse a los hombres. ¿Qué hubiese pasado si los varones hacia las mujeres los hubiesen percibido como, obviamente, cualquier persona, diferentes nada más, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces Taylor dice, hay reconocimientos que son dañinos. Cuando el hombre, cuando un grupo social ve al otro como bestia, como un ser inferior, como un objeto sexual,
eso daña la autoestima de ese objeto de reconocimiento, generando revancha, conflictos. Yo estoy de acuerdo que todas las personas deben ser fieles a sí mismos. Si yo soy peruano, debo identificarme como peruano, amar al Perú, si quiero, ¿no? Si no quiero también. Punto. Si yo soy varón, no avergonzarme. Yo soy hombre, soy varón, estoy orgulloso de ser hombre y las mujeres son orgullosas de ser mujeres. Ya está, perfecto. O sea, hay que reconocer la diversidad, la multiculturalidad. El islámico tiene todo el derecho de reconocerse como islámico. Pero eso solo es posible cuando haya un reconocimiento auténtico, donde la persona, usted, valore al otro de forma tan similar a usted mismo. Cuando usted considere que el otro es un ser valioso, que tiene cosas positivas que aprender. Solo así lograremos, dice Taylor, un auténtico entendimiento. ¿Y por qué menciono eso? Porque, repito, Taylor está a favor de la existencia de una diversidad cultural, de que cada persona tiene el derecho de identificarse y de amarse y de quererse como uno quiere. Y punto. Y la cuestión es que las diferencias se mantengan de toda índole, sexuales, de razas, de naciones, porque eso es justamente la riqueza del mundo. No, si yo soy venezolano, perfecto, yo quiero mucho mi país, extraño a mi patria, ya está, ¿no? No tengo por qué olvidarme de mi identidad venezolana. No, igual, yo soy peruano, yo reconozco. ¿Pero qué? ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que el venezolano debe ver al peruano como otro, pero otro valioso. Del mismo modo, el peruano debe ver al venezolano como otro valioso y se acabó. Nadie tiene el derecho de subsumir ni menos denigrar al otro, porque eso ocasiona conflictos, ¿ya? No te olvides. Para Charles Taylor, la identidad se forma a través del reconocimiento por parte de los demás. ¿De acuerdo? Ahora, ¿y por qué menciono esto? Porque Charles Taylor va a tener un debate con una señora, una politóloga y feminista norteamericana llamada Nancy Fraser. Voy a ser directo, ¿ya? Para no dar mucha vuelta, para hacerlo así cerrado. Mientras que Charles Taylor considera que es importante mantener las diferencias y porque en eso resulta la riqueza de una sociedad, para Fraser lo ideal, mira la palabra ideal, digamos como decir lo correcto, lo que hay que apuntar es a la eliminación, a la deconstrucción, a que las diferencias desaparezcan lo más posible. Si se puede desaparecer de toda diferencia, perfecto. Pero la cuestión es que solo se puede alcanzar la justicia si las diferencias quedan abolidas. Y esas diferencias son básicamente, dice Nancy Fraser, dice esta intelectual feminista norteamericana, de dos clases. Una diferencia económica y cultural. O sea, si hablamos de justicia, hablamos de una moneda de dos caras. Justicia económica, por ejemplo, una adecuada redistribución, que los bienes estén al alcance de todos, que haya un adecuado pago de salarios, pero también está la justicia cultural, que haya un respeto hacia el otro, que no se discrimine a nadie, que se valore al otro. Ahora, muchas veces estas dos ámbitos, estas dos dimensiones de la justicia entran en conflicto, pero en realidad es aparente, dice esta intelectual. Tú sabes mucho de esto en nuestro país. Tú sabes, por ejemplo, de que en nuestro país la jubilación en los hombres es a los 60 años. ¿Me corriges? 60 años. 65, ¿no? 65. Y en el caso de las mujeres es hasta los 60. Años más, años menos, de seguro tú puedes averiguar con más exactitud hasta qué año es. Pero lo que sí es verdad, y eso es innegable, que las mujeres, por ser mujeres, y nada más por ser mujeres, se jubilan más antes que los hombres. O sea, en mi caso, yo para jubilarme tengo que tener más años de trabajo, ser más viejito que una mujer. Interesante, ¿no? Ahora, ¿cómo lograron eso las mujeres? Justamente por sus luchas sociales, pues.
En el país, que tanto se dice que es machista, la mujer se jubila más antes que los hombres. Ahora, ¿cómo se logró eso? Repito, por las luchas, por digamos, la búsqueda de reconocimiento que tuvieron las mujeres. Entonces, tenemos una cuestión social, una cuestión económica. La mujer se jubila antes que el varón. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué se logró esa diferencia económica? Que la mujer se jubile antes del varón. Porque las mujeres han buscado su reconocimiento como mujeres a lo largo de estos últimos años. Suponte que el gobierno peruano en estos meses, el Congreso saca una ley diciendo que tanto hombres como mujeres nos jubilamos a la misma edad. O sea, el Congreso va a buscar una equidad en la parte económica. Mujeres y varones nos jubilamos todos a los 60 años o a los 65. De seguro, y vas a decir que no, que muchos grupos feministas van a protestar porque van a pensar que eso es una forma de recortar sus derechos, pues, de ser mujeres. Es como que ellas se sentirían como si hubiesen perdido algo. De seguro para ti es bastante justo, pero vas a decir que también para otras mujeres no. Entonces, se intenta solucionar el problema económico, se intenta emparejar a todos por igual, pero cuando eso ocurre, como que el problema cultural está buscando también desaparecer, y lo cual muchas personas no están de acuerdo. Imagínate que existe una ley laboral igual para todos, sean personas con discapacidad, que no puedan caminar, que estén en silla de ruedas, como personas sin discapacidad. Los dos igual. Porque al fin y al cabo la ley es igual para todos. Una ley económica. Por ejemplo, que las personas con discapacidad y las personas con capacidad tienen que trabajar en un ambiente con escaleras y sin ascensor, porque el ascensor cuesta y hay que ahorrar dinero y no hay que poner ascensor porque cuesta un ascensor. Entonces, en función a una cuestión económica de ahorro de dinero para dividir el salario a todos los demás, las personas con discapacidad ya no pueden trabajar en ascensor, sino con escalera. Ya ven cómo suben la escalera, ¿no? Ya, pero si eso ocurre, de seguro las personas con discapacidad van a protestar, ¿o no? Ahora, tú sabes muy bien la migración venezolana al Perú. Tú sabes bien eso. Y muchas personas venezolanas buscan ser reconocidas como tal, como una comunidad venezolana en el Perú. Imagínate, vas a decir que no, imagínate que el Estado peruano reconozca a la comunidad venezolana como una comunidad muy valiosa al punto de darle beneficios laborales y tributarios, que paguen menos impuestos y que tengan más oportunidades de trabajo. O sea, se le está reconociendo como una comunidad venezolana en el Perú. Pero debido a eso, están ganando más. No me vas a negar que muchas personas del Perú van a protestar y viceversa. Imagínate que se plantea una ley que todas las personas que viven en el Perú, sean peruanos, colombianos, venezolanos, argentinos o chinos, todas las personas deben pagar impuestos por igual, sea rico, sea pobre, sea mujer, sea varón. Todos pagan por impuestos, porque al fin y al cabo todos usamos los mismos servicios que da el Estado. Y si todos usamos los mismos servicios que da el Estado, entonces todos tenemos que pagar por igual. Seas rico, seas pobre, seas peruano, seas venezolano, seas lo que sea. Si tú pillas el Perú, pagas lo mismo que paga cualquiera. Y si eso ocurre, va a haber muchas protestas de carácter cultural. Es como que ambos estuvieran en contradicción. Entonces, la señora Nancy Fraser dice, la única manera de que la cuestión económica y el aspecto cultural concuerden es aboliendo las diferencias. Para ello, yo voy a plantear un cuadro que ves acá, este cuadro es de Nancy Fraser, donde observamos cómo muchas personas han intentado solucionar los problemas económicos y los problemas culturales. Soluciones que yo, dice Nancy Fraser, yo la voy a llamar soluciones activas, pero también hay otras que se llaman transformadoras.
¿Qué es una solución activa? Una solución activa es aquella solución que busca mantener las diferencias. Una solución transformadora es una solución que busca eliminar las diferencias. Me explico. Y eso es algo de cultura general que debes de saber. ¿Tú alguna vez has escuchado los estados de bienestar que hay, por ejemplo, en Europa? Dinamarca, Suecia, en Finlandia. ¿Por ahí conocerás algo? Noruega, ya. En esa sociedad, ¿hay pobres? Sí hay. Claro que hay pobres. Pero hasta el pobre recibe una pensión. Hasta el pobre tiene donde dormir. Hasta el pobre tiene que comer, algo que comer. O sea, una solución económica de redistribución que mantenga las diferencias son los llamados estados de bienestar. Estados como el sueco, como el noruego, que ayuda, por ejemplo, a la gente necesitada, pero sin abolir las diferencias. Sigue habiendo gente de plata y sigue habiendo pobres. Pero nadie se muere de hambre. ¿Me das cuenta? Es una solución al problema de la pobreza. Es manteniendo a los pobres, que no sean más paupérrimos, que se mantengan y tengan que comer. Pero también sabes que la Unión Soviética, dice Nancy Fraser, presentó una solución a la cuestión económica, redistribución, a través del socialismo. En el socialismo se logró la desaparición de las diferencias económicas. No hay ricos, no hay pobres, no hay nada. Todos son iguales, de forma económica. De forma económica. Entonces, ella dice, yo soy recontra hincha de la URSS, porque la URSS, la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, logró eliminar las diferencias económicas de redistribución, pero mantuvo las diferencias entre naciones. La Unión Soviética, ¿por qué cayó? Porque los países que conformaban la URSS se comenzaron a independizar, porque los lituanos mantuvieron su identidad lituana y los kazajos mantuvieron su identidad kazaja y así. Y veían al ruso como opresor. El problema de la URSS fue que mantenieron sus diferencias culturales, aunque eliminaron la cuestión económica. Entonces la cuestión es eliminar ambas, dice Fraser. Ahora, la solución al problema cultural de reconocimiento, por ejemplo, está en la tesis de Charles Taylor, el multiculturalismo. O sea, que existe una justicia, pero manteniendo las diferencias culturales. Recuerda que las soluciones activas buscan mantener las diferencias, el multiculturalismo. Aunque también, dice Nancy Fraser, existe una solución al problema cultural a través de la eliminación o deconstrucción de las diferencias culturales. Por ejemplo, dice Fraser, el movimiento queer. El movimiento queer, afirma esta intelectual norteamericana, has escuchado de los queer, son personas que consideran de que la diferencia binaria entre varones y mujeres debe desaparecer. O sea, bajo la lógica queer, yo soy Martín Ortega. O sea, yo no soy hombre ni mujer, nada. Esos son tonterías que deben ser eliminadas. Los baños, no puede ser baño de mujer, baño de varón, no, eso no sirve. Es baño, baño. Quien quiere hacer pipí, va a hacer pipí el baño, punto. Nada, que el baño de mujeres por allá, no. Si tú quieres usar falda, usa falda, ya está, porque te gusta tener las piernas más libres, ¿no? Porque te gusta el aire, las piernas, ya está. Te gusta usar pantalón, usa pantalón y ya está, ¿no? Te gusta crecer el pelo y ponerte una colita y pintarte, porque te gusta pintarte, píntate. Ya está, pero pintarse de mujeres, no, olvídate, esas son tonterías. Las diferencias culturales entre varones y mujeres deben ser deconstruidas, eliminadas. Esos son los queer. Los queer son personas que luchan contra esa división binaria entre hombres y mujeres. Y Nancy Fraser dice, yo estoy de acuerdo con eso. La cuestión de reconocimiento transformador es a través de deconstruir, eliminar a diferencias culturales. Y por esa razón, dice Nancy Fraser, y por esa razón, yo, Nancy Fraser, voy a proponer una solución final. La solución final es aquella solución que elimina las diferencias económicas y también las diferencias culturales. Eso se llama el socialismo deconstructivista.
El socialismo que busca eliminar todo. Es una sociedad nueva donde no solamente se va a acabar las diferencias económicas, como lo hizo la URSS, sino también las diferencias entre naciones, nada, que tú eres peruano, yo soy venezolano, él es argentino, no, eso son tonterías. Que tú eres varón, que tú eres mujer, todo eso queda eliminado. Se eliminan las nacionalidades, se eliminan las cuestiones de géneros, toda esa cuestión queda eliminada. Solo así y solo así alcanzaremos, dice Fraser, la verdadera justicia social. Entonces vemos que Nancy Fraser pone como dos caras de una moneda, ¿cierto? En la cuestión de la justicia, el aspecto cultural y el aspecto económico. Y ella considera que es importante darle solución a esos dos aspectos. Pero esos dos aspectos lograrán solucionarse en tanto y cuando esos aspectos quedan disueltos, quedan deconstruidos. Ella también tuvo un debate con otro señor llamado Alex Honneth, que es un alemán. Él es miembro de la Escuela de Frankfurt, que también se llamó Instituto para la Investigación Social. Escuela que, por ejemplo, estuvo ahí Jürgen Habermas. ¿Te acuerdas de Habermas? Del diálogo, el debate. Ya. ¿Te acuerdas de más antes Herbert Marcuse? Ya. Te cuento que este Marcuse, ¿te acuerdas del socialculturalismo? Cuando vimos eso en axiología. Herbert Marcuse es uno de los fundadores de la Escuela de Frankfurt. Pertenece a la denominada primera generación. Los discípulos de Marcuse constituyen obviamente la segunda generación. Y en ellos está este señor Habermas, el que hablaba del diálogo. Y luego esa segunda generación tiene una tercera generación de filósofos, los discípulos de los discípulos, los alumnos de los alumnos. Esa tercera generación está constituida por hombres como Alex Honneth. Entonces Honneth discrepa un poco con Fraser, porque mientras que para Fraser existe en el ámbito de la justicia dos ámbitos, el económico, la cuestión de la redistribución, y lo cultural, el asunto del reconocimiento, para Honneth, más que económico-cultural, se debe subsumir ambas. O sea, el aspecto económico está dentro del aspecto cultural. La cuestión es el reconocimiento y punto, dice Honneth. Y Honneth sigue a Hegel como buen alemán. Entonces Honneth dice, el trabajo es bueno, claro que el trabajo es bueno. Es más, el trabajo es importante porque permite la especialización. No como Habermas, que como que el trabajo no le gustaba mucho porque él todavía tenía mucho de marxista. No, Habermas te equivocó en ese punto. El trabajo permite la especialización. El trabajo permite que las personas desarrollen su capacidad. Claro que sí. Pero, lo que yo planteo es que si hablamos de reconocimiento, el trabajo está dentro de esto. Porque el reconocimiento tiene tres momentos, tres esferas y tres ámbitos. El amor, el derecho y la solidaridad. ¿Por qué? Porque la sociedad se divide básicamente en tres esferas, tres partes. Familia, Estado, sociedad civil. Donde la persona es inicialmente reconocida en la familia. A ti te reconocen con tu nombre, te respetan y te quieren porque en la familia te da amor. El amor es una dimensión fundamental del reconocimiento. Pero tú vas a crecer, te vas desarrollando y vas a adquirir derechos. Te van a poner a los días nomás de que naciste tu DNI. Antes tenías tu partida de nacimiento, ¿o no? Luego te van a cambiar DNI de amarillito a azul. Y vas a ser sujeto de derechos y de deberes, ¿o no? Vas a ir a sufragar. ¿O no es así? Entonces aparece la otra esfera de reconocimiento, el derecho. ¿No? Yo soy el ciudadano Martín Ortega. Tú también no eres ciudadano si eres menor de edad. Pero ya cuando seas mayor de edad vas a ser el ciudadano. Entonces el Estado te va a reconocer como un ciudadano. Y claro está, cuando eres niño también. Y también está la sociedad civil, los amigos, el colegio, la iglesia, tu grupo de barrio, van a tener solidaridad, te van a ayudar, vas a formar amistad, respeto, vas a formar comunidad de amigos. Ese es el asunto de la sociedad civil. Entonces, acuérdate, para Honneth, cuando hablamos de reconocimiento, hablamos de tres esferas: amor, derecho, solidaridad. Ahora, lo que pasa es que muchas veces este reconocimiento, dice Honneth, queda dañado. Entonces aparece, por ejemplo, el abandono, el maltrato, la violación, cosas graves. Esas actividades dañan el amor, dañan la confianza que uno debe tener. Por eso que es importante que desde la familia aparezca el amor,
dice Honneth. En el aspecto del derecho, cuando se daña, aparece la privación de derechos, que no te dejen votar, que te obliguen a votar por gente que tú no quieres. Entonces ahí eso genera un daño en el autorrespeto, en que no te consideres como un ciudadano. Pero también está el daño que puede generarse con la difamación, con la injuria, con el insulto. Ahí, en este caso, está afectándose la solidaridad y se genera un daño en la autoestima. Por consiguiente, dice Honneth, es importante que se difunda el reconocimiento del amor en la familia, del derecho en el Estado y la solidaridad en la sociedad civil. Solo así, gracias a este reconocimiento, el hombre podrá respetarse a los demás y de esa manera lograr la adecuada convivencia social, dice este intelectual alemán. ¿De acuerdo? Bien, entonces hemos visto las teorías con respecto al reconocimiento, que sería el segundo problema acerca de la filosofía política. Para Charles Taylor, defensor del multiculturalismo, recuerda, para él la identidad se forma a través del reconocimiento por parte de los demás. Recuerda que Taylor habla de un reconocimiento falso, donde nosotros denigramos al otro, genera conflicto, y un reconocimiento auténtico verdadero, que es cuando vemos al otro de manera positiva. Y esto posibilita el multiculturalismo. También está Nancy Fraser, una feminista, que considera que dice, yo soy feminista, pero yo no busco enfrentarme a los varones. Yo como feminista busco la eliminación de las diferencias de género, como buena deconstructivista. Entonces, ella considera que la justicia tiene dos caras. Económica, redistribución. Cultural, reconocimiento, que aparentemente entran en conflicto. Cuando tú intentas justicia en un lado, en el otro aparece la injusticia y viceversa. De tal manera que Fraser considera de que, vistas las soluciones económicas y culturales, soluciones que buscan mantener diferencias y soluciones que buscan eliminar diferencias, yo voy a unir estos dos. Lo que hizo la URSS y más o menos lo que plantea el movimiento queer. De tal manera que la sociedad que va a permitir la justicia debe llamarse un socialismo deconstructivista. Solo así alcanzaremos una sociedad justa. Y en el caso de Honneth, mientras que para Fraser lo económico está, digamos así, ¿no?, opuesto al aspecto social o cultural, para Honneth lo económico está subsumido en lo social, porque uno realiza actividades económicas inclusive desde casa. De tal manera de que, siguiendo a Hegel, este miembro de la tercera generación de la Escuela de Frankfurt, considera que el reconocimiento presenta tres ámbitos: amor, derecho, solidaridad, debido a que la sociedad tiene tres ámbitos. Ahí está: familia, Estado y sociedad civil. ¿Dónde empezamos con el reconocimiento? En la familia. Luego, cuando poco a poco vas haciéndote ciudadano, persona de derechos, aparece el Estado a darte tu DNI y más adelante a constituirte como persona civil, como ciudadano. Y luego en ese interín, en ese proceso, aparece la sociedad civil, los amigos, el grupo de la parroquia, el grupo del colegio, donde se fomenta la solidaridad, aunque muchas veces queda dañado estas esferas del reconocimiento y de esa manera se daña, en el caso del amor, a la autoconfianza, en el caso del derecho, al autorrespeto, en el caso de la solidaridad, a la autoestima. Y por eso que Honneth considera de que es importante mantener esas esferas de reconocimiento para alcanzar la adecuada convivencia social. Hasta aquí sería el tema de, no solamente de las teorías sobre reconocimiento, sino también acerca de las teorías políticas y de nuestro tema de filosofía política. Cuídate mucho, muchachos. Nos vemos en una nueva oportunidad.